Ya, bueno, la charla que vamos a hacer hoy día es un refresh, un recordamiento respecto de las medidas de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Esto lo hicimos también el año pasado, pero bueno, igual como ha habido rotación de gente y obviamente la carga también en este momento es súper alta, y hemos tenido varias traqueitis, hemos tenido neumonía asociada a ventilación mecánica, también hemos tenido otras guías, pero el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en esto que es neumonía asociada a ventilación mecánica. Siempre pongo una diapositiva inicial donde en el fondo como que uno habla, estamos hablando en el fondo de IES en paciente crítico, están conectadas las personas que trabajan en la UCI pediátrica, y siempre uno habla que los pacientes tienen factores de riesgo y dispositivos que obviamente no son modificables, porque los pacientes van a ser pacientes pequeños, lactantes, por ejemplo, que no estén vacunados, vamos a tener catéteres, vamos a tener sondas, vamos a tener líneas arteriales, etcétera, y eso no tenemos cómo modificarlo. Así que obviamente estos son los factores que nosotros sabemos que van a estar, y en contexto además de lo que es el COVID-19 lo hacen a veces mucho más difícil, porque además tenemos que agregar todo lo que significa las precauciones, las EPP, el cómo entrar, y obviamente es un panorama, un escenario que llegó y que no va a cambiar. Y después tenemos los factores que sí son modificables, que es donde en el fondo nosotros tenemos que ir a influir, que es en la formación de este famoso biofilm, que yo más adelante les voy a comentar de qué se trata, porque todo invasivo, o sea, desde el minuto 1 que yo pongo invasivo, las bacterias van a estar alrededor, y cuando las bacterias llegan, una vez que llegan, no se van. La verdad que es imposible que se vayan, a no ser de que yo saque mi dispositivo. ¿Me escuchan? Si la Katy puso no escucho. Sí, sí se escucha. Ah, se escucha, ya. Y además del biofilm, que en el fondo lo que les voy a comentar posteriormente, que es esta biocapa de bacterias, nosotros sabemos que al momento de trabajar en una unidad de cuidado intensivo, podemos ser un reservorio de microorganismos multiresistentes. O sea, nuestra UCI cada vez, a medida que llegan pacientes nuevos y que llegan con flora nueva, se pueden ir quedando ciertas bacterias que posteriormente pueden ir adquiriendo aquellos pacientes nuevos que van ingresando desde su casa. Y esto, en el fondo, la producción del biofilm y que seamos un reservorio de microorganismos multiresistentes, es el esfuerzo diario del equipo, en el fondo, de todos nosotros, a lo que debemos ir a apuntar, ¿ya? Y claramente, ¿por qué? En el fondo, además de que todo esto aumenta la morbimortalidad asociada al paciente, o sea, el paciente efectivamente puede morir más por tener una IAS, puede morir más por tener una neumonía, puede aumentar su estadía hospitalaria y además aumentan los costos asociados a su hospitalización, por lo cual, en el fondo, además de estar pendiente de todas las medidas que están archidemostradas que pueden evitar una IAS, hay que evaluar todos los días el retiro diario de cualquier invasivo. O sea, un día menos de intubación, un día menos de catéter, de Foley, de lo que sea, es efectivamente considerable. Así que no es como decir, ya no, mañana vemos, más ratito. La verdad que los invasivos hay que retirarlos una vez que ya no se necesitan. Quise agregar, antes de partir como neumonía como tal, porque existen medidas que van a servir para prevenir cualquier tipo de IAS. ¿Cómo se sale eso? Eso no se va. Ya, no importa, es que a mí me perturba. Pero existen medidas que son capaces de, si yo las aplico, ya sabemos que en gran parte varias IAS van a ser disminuidas. Así que quise poner esta diapositiva respecto a la higiene de manos con solución alcohólica, porque es algo que ya hace bastantes años lo tenemos incorporado. Y cuando uno va a mirar, digamos, cómo se realiza, vemos que muchas veces la efectividad o la manera como hacen la higiene de manos con solución alcohólica no es la adecuada. Así que es un recordatorio respecto a cómo debe ser. Esto tiene que ser exactamente igual que el lavado de manos con agua y jabón. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que descubrir mis antebrazos hasta el codo, tengo que retirar todo tipo de joyas y reloj, que debo frotar por 30 segundos hasta que las manos estén secas. ¿Qué significa eso? Que en el fondo yo me pongo el alcohol y empiezo a frotar las manos y no puedo yo llegar a la unidad del paciente y como estilando las manos, así como que se me seque con el aire, sino que lo que yo tengo que hacer es que me froto tan enérgicamente las manos que finalmente el alcohol se evapora. Y una vez que el alcohol está evaporado y que mis manos están secas, entonces mis manos son seguras. ¿Ya? No, las manos no pueden estar mojadas antes de yo ir a tocar al paciente o la unidad del paciente. En general, uno habla que debieran ser máximo 3 veces seguidas. No hay así estudios tan establecidos que digan que después de esto las cargas bacterianas aumenten, ¿no? Pero en general, después de 3 veces uno ya empieza a tener como las manos medias pegoteadas y se empieza a producir como un sedimento, digamos, una cosa en las manos que hace que no sea tan fácil poder higienizar.
Si hacen una atención muy prolongada o eventualmente les toca tocar secreciones o estar en el fondo en contacto con materia orgánica, es preferible un lavado de manos con agua y jabón. Y el jabón y el preparo a base alcohólica no debería utilizarse de manera conjunta, o sea, o ocupo el jabón o el alcohol, pero no debería yo así como lavarme las manos con jabón y después así como para repasar me echo un poquito de alcohol. Sí puede ser que salgan de la unidad, por ejemplo, se lavan las manos con agua y jabón, después se sacan la antiparra y ahí se higienizan, por ejemplo, las manos con alcohol eventualmente porque tocaron otras cosas. Y en unidades críticas, como en la que nosotros estamos, se recomienda alternar el lavado de manos con jabón antiséptico durante el día, o sea que vayan alternando jabón, alcohol, de manera que no estén todo el día solamente con lavado de manos, sino que también vayan alternando con el alcohol. Los únicos casos en los cuales uno debería usar alcohol gel como recordatorio es cuando las manos están con fluidos orgánicos. Eso significa que tenemos deposiciones, secreciones, sangre, por ejemplo. En ese caso yo tengo que lavarme las manos con algún jabón. Las manos que estén sucias visiblemente, por algún motivo las puedo tener sucias, o sea, si hay cualquier resto de materia orgánica o de suciedad, las manos tienen que ser lavadas con agua y jabón con arrastre, no con alcohol gel. Si van a traspasar barreras naturales, lo mismo, también, me estoy tocando materia orgánica, hay agua y jabón. Y por último, pacientes con rotavirus o con Clostridium difficile positivo, ahí está desestimado el ocupar el alcohol y lo que hay que hacer, ahí lo más importante en realidad es la higiene de manos por arrastre. Así que hay que ocupar agua y jabón. Una sola diapositiva respecto de vestuario, porque en algún minuto como nos pusimos como meta también como IAS el tema de la vestimenta con la que nosotros en el fondo atendemos a nuestros pacientes. Que en el caso del delantal es el delantal y en el caso de aquellos que trabajan con traje de turno es la polera del traje de turno, ¿ya? Desde hace muchos años que se han reportado que los delantales del personal de salud se contaminan con bacterias. Esto efectivamente es así. Hace muchos años atrás. Existe evidencia que después de poco tiempo de contacto, o sea, yo me puedo poner un delantal o una polera turno nueva, recién lavada, y a la siguiente hora, más de 3/4 partes de los delantales o de la ropa, digamos, con la que se está trabajando, va a estar contaminada sí o sí, y frecuentemente esta contaminación es con bacterias patógenas, que son capaces de producir infecciones graves como neumonía ventilación como lo es, por ejemplo, Staphylococcus aureus, e incluso hay evidencia que también puede bacterias multiresistentes, o sea, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y también hay estudios en los cuales, a pesar de lavar la ropa, en lavadoras en la casa, por ejemplo, que es lo que habitualmente hacemos, o incluso a nivel de hospitales, que es lo que podríamos extrapolar con la ropa de turno, digamos, el pijamita verde o el que te da el hospital, se mantiene la colonización por estas bacterias a pesar del lavado. También hay algunos estudios que han mostrado que las bacterias que encontramos en las manos son las mismas que encuentran en delantales. Estos son estudios que cultivan los delantales, cultivan las manos y ven que hay concordancia. Y estos estudios hablan de Acinetobacter, de Staphylococcus aureus, de Bacillus gram negativos. O sea, estamos hablando de bacterias que efectivamente son patógenas. No estoy hablando de coagulasas negativos, que son habitualmente bacterias de la piel. Y hay también un estudio muy bonito, donde les pasaban trajes de turno estériles a enfermeras y evaluaban qué es lo que pasaba después de un turno de 12 horas cultivando el traje de turno. Y ellos veían que efectivamente todas las poleras se contaminaban, todas, y aquellas que tuvieron turno de noche tenían prácticamente 3 veces más cargas bacterianas que aquellas que habían tenido turno de día. Y probablemente esto tiene que ver con cansancio, menos supervisión, más relajo, quizás menos higiene de manos. Así que, bueno, esta diapositiva nada más les quería mostrar para que vean que efectivamente hasta nuestra ropa puede eventualmente ser el punto de inicio de una IAS. Y esta diapositiva sobre un brote que hubo en una unidad de cuidado intensivo, donde apareció un microorganismo que no existía antes, hasta la fecha en la unidad, que era una Candida auris, un hongo. Y ellos buscaron superficie en todas partes y no podían encontrar dónde estaba esta Candida, y seguían teniendo pacientes positivos. Y entonces se les ocurrió cultivar los lanyards, que son estas banditas con las que uno tiene las credenciales. Y ahí encontraron la Candida auris. De ahí en adelante ellos decidieron sacar todo tipo de credencial, de banditas, en la atención clínica de los pacientes, y el brote terminó una vez que retiraron el uso de estas cositas en la unidad. Así que en resumen de cómo sería la mejor atención clínica para evitar no solamente neumonias asociadas a ventilación mecánica, sino que cualquier tipo de IAS, obviamente la ropa tiene que ser limpia, o sea, una ropa recién traída de la casa, con manga corta, sin accesorios en las manos, ni brazos, en el fondo hay que sacarse todo lo que es pulsera, anillos, relojes. Las uñas tienen que estar cortas, limpias, libres de esmalte. Lo ideal es vestirse en la institución. En el caso del delantal, el delantal se pone cuando uno llega al hospital.
En el caso del traje de turno, no debiera ponerse el traje de turno en el mismo hospital. Y una vez que termina mi jornada laboral, no debiera yo circular por la comunidad con eso, sino que yo me debiera cambiar de ropa. En el caso del delantal me lo saco, y en el caso del traje de turno me debiera sacar al menos la polera, que es lejos lo que más se contamina. El pantalón no es tanto, pero la polera sí. Entonces asumimos un turno de 12, 24 horas con la misma ropa, que ojalá esté recién lavada, y normalmente las unidades, ¿qué es lo que hacen? Hacen los aseos intercurrentes durante el día, en el fondo, ¿no? Que es como ir y dejar de nuevo limpiar toda la unidad con cloro, que se hace varias veces en el día. El aseo intercurrente de nosotros, en el fondo, por supuesto, que es la higiene de manos, que es con lo cual yo voy a volver a dejar en cero mis manos. Y el aseo terminal, por decirlo de alguna manera, que es el que se hace cuando el paciente se va en el fondo de la unidad, pero en este caso es cuando nosotros nos vamos en el fondo de la unidad del paciente, del hospital, perdón, es el cambio de delantal. ¿Ya? Así que también aquí es importante destacar que debiéramos nosotros todos los días venir con ropa de trabajo limpia. Ahora ya nos vamos un poco más hacia lo que es algunas situaciones que uno le toca ver, digamos, cuando uno va y supervisa, y sucede frecuentemente además en situaciones cuando hay pacientes con COVID, en la cual por supuesto que existe, ahora hay menos ansiedad de la que había hace un año atrás, porque hay personas, porque todos estamos vacunados, porque hay personas que ya han tenido COVID, porque estando vacunado a lo mejor el COVID me da un poco más leve, entonces hay menos ansiedad, pero igual uno sigue viendo situaciones en las cuales, por el miedo en el fondo de quedar desprotegido en las áreas que son COVID positivos, a veces hacen cosas como poner alcohol gel sobre los guantes, o poner un guante sobre otro guante, o pasar superficies, por ejemplo, estoy limpiando la unidad y limpio el ventilador y después me voy a ver al paciente, asumiendo que por supuesto las superficies van a estar contaminadas sí o sí, y yo puedo transmitir microorganismos al paciente, o pasar de áreas sucias hacia limpias, por ejemplo, estar en la zona genital del paciente, abrir el pañal, lo estoy mirando y después el paciente se mueve y me voy al tubo porque no quiero que se corra, que se mueva, que se le salga, etcétera, pero estoy pasando de una zona donde tenía el paciente deposiciones a una zona limpia que es donde está el tubo endotraqueal. Y bueno, y de frentón de repente también sucede que no ocupan el alcohol gel porque no le creen, ¿ya? Y hay que creer en el alcohol gel. El alcohol gel es igual o más efectivo incluso que una higiene de manos con agua jabón. Nada más pensando en el dilema del paciente COVID, nosotros igual aquí seguimos teniendo pacientes pediátricos que ingresan con COVID a veces. Y esto ha generado en el fondo un aumento de las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica en todas las unidades de todo el mundo. Hay ciertas particularidades, digamos, con estos pacientes, en la cual va a haber una desregulación del sistema inmunológico, o sea, son pacientes que no están respondiendo de la mejor manera frente a cualquier infección. Son pacientes que además a veces los ponemos en prono y tienen mayor riesgo de expiración. Son pacientes que la ventilación mecánica dura mucho tiempo y además se ocupan corticoides. Y eso todo hace que sea un paciente súper de riesgo, muy susceptible para eventualmente adquirir infecciones bacterianas de cualquier tipo. Esto ha pasado en todos los países, como les dije, todos los países han mostrado un aumento en la incidencia de neumonía de ventilación mecánica. Y si nos vamos en el fondo hacia ahora, definitivamente aquí es lo que nosotros queremos evitar. Yo ya algo les había comentado anteriormente, pero aquí en toda IAS de invasivo, lo más importante es tratar de evitar que las bacterias que normalmente tenemos en la piel, que normalmente están en las unidades, en las superficies, logren colonizar los dispositivos y generar este famoso biofilm. Y esto a nivel de catéter, de tubo, de Foley o cualquier invasivo que yo tenga. Y por supuesto tratar de evitar que además la flora con la que se están colonizando sea ojalá la más buena posible y que no sea muy persistente. Luego, si ya se colonizaron los dispositivos, porque esto es algo que puede pasar de manera muy precoz, mi siguiente paso es evitar que entren a través de los dispositivos. ¿Y de qué manera yo puedo evitar? Por ejemplo, es utilizando todo tipo de material estéril, utilizando, por ejemplo, el alcohol antes de inocular algo, administrar algo a través de un catéter. En el fondo, tratando de mantener la esterilidad cuando yo manipulo el dispositivo. Y por último, ¿qué es lo que yo quiero evitar finalmente? O sea, quiero evitar que lleguen los microorganismos, quiero evitar que entren, pero lo más importante es tratar de evitar que se cree este famoso biofilm, que es una verdadera lucha cuerpo a cuerpo de todos los días, porque el biofilm es esta biopelícula que yo les comentaba que se forma a partir de microorganismos. Primero lo que sucede es que llegan bacterias, estos son bacterias con la colita, y llegan y se van a ir a posar en cualquier dispositivo. En este caso vamos a hablar del tubo endotraqueal. Desde el minuto en que intubamos un paciente, sabemos que la boca no es estéril, sabemos que la faringe no es estéril, sabemos que constantemente hay bacterias alrededor del tubo, por ende un tubo se coloniza absolutamente desde el minuto en que yo intubo un paciente. Y llegan las bacterias y se van primero a pegar a mi tubo de manera reversible al principio, pero después como que maduran y se unen de manera irreversible, estamos hablando minutos,
esto pasa al tiro en el fondo, y posteriormente empiezan a dividirse y a crecer, se ponen gorditas y empiezan a ver más. Y producen estos expolímeros en el fondo, que es un material que, una matriz de polisacárido, que lo que hace es que deje esta como majamama de bacteria con matriz, que esto ya cuando está de esta manera, hablamos de que el biofilm está maduro, prácticamente tienen una isla metida acá, en el fondo esto ya es una comunidad de bacterias que es imposible de sacar. Pero el gran problema no es que solamente está ahí, porque uno puede decir, bueno, pero está pegado al tubo y no se sale. Pero cada vez que nosotros, por ejemplo, vamos a aspirar, movemos al paciente, lo movilizamos de prono a supino, o para un lado o para el otro, existe el riesgo de que ese biofilm se desprenda y caiga, en el caso de la neumonía de ventilación mecánica, a los alveolos, y caiga en el pulmón y en el fondo un lugar que no debería tener bacterias, en este momento tiene bacterias. Esto un poco respecto a los indicadores de el año pasado. Nos falta los indicadores de este año, pero en el fondo, durante mucho tiempo nosotros logramos, hubo una época que la UCI pediátrica tuvo un aumento de las neumonías de ventilación mecánica, y que posteriormente logramos bajar. Con una serie de medidas que se hicieron se logró bajar. Y desde el año pasado hasta este año hemos tenido un aumento en lo que son las traqueobronquitis y las neumonías de ventilación mecánica. Y si bien el año pasado estábamos bajo el estándar nacional, porque todos los años a nosotros el Ministerio nos manda como el parámetro bajo el cual nosotros debiéramos estar, y aquí puse en rojo aquellas unidades que efectivamente están por sobre, y vemos que la UCI pediátrica no estaba por sobre hasta el año pasado. Pero esta es una situación que es absolutamente dinámica, y como les digo, hemos visto un aumento de los diagnósticos de traqueobronquitis y de neumonía, por lo cual estamos haciendo esta capacitación. Respecto a los microorganismos, yo aquí les quise poner en rojito estas dos bacterias, porque si se fijan aquí encontramos Coli, Enterobacter, Klebsiella, que es lo más frecuente lejos, Aureus, que no es mucho el problema en nuestra unidad, pero en nuestra unidad sí lo es la Klebsiella, digamos, y la Klebsiella vive en el intestino. Ya es una bacteria que habitualmente es una enterobacteria. Vive en el intestino, y la única manera que tiene de llegar del intestino al tubo endotraqueal y después al producir una neumonía es a través de las manos, después de haber tocado al paciente en la zona genital o en la zona geniturinaria, y que posteriormente hayamos tocado de alguna manera el tubo. Ya son bacterias que no debieran estar en la faringe, que no es frecuente que estén ahí. Ya, así que claramente la llegada de estas bacterias tiene que ver con nuestras manos. Patogénesis, un poco relacionado a por qué se produce la neumonía, o por qué llegan las bacterias al tubo, en el fondo. La posibilidad de cómo puede llegar una bacteria a un tubo endotraqueal y posteriormente generar el biofilm y luego bajar y producir la neumonía. Están todos estos puntos que yo los tengo aquí con un círculo. Están las manos del personal, está a través de la aspiración, está a través de esta agüita, la típica condensación que se hace en los tubos cuando hay diferencias de temperatura, y eventualmente esto muevo el tubo y se va para adentro. Está en las cavidades paranasales también del paciente, o sea, todas las bacterias que hay en la nariz normalmente se degluten, están cerca, pueden bajar. En la zona oral también, en el fondo todo lo que yo tengo aquí en la boca, en los dientes principalmente también, que tiene una carga bacteriana altísima. Y por último, en estas secreciones aquí subglóticas, que son las que se van acumulando, porque el paciente tiene abolido todo su sistema, digamos, de prevención de aspirar. El paciente está inconsciente, está con pseudoanalgesia, por lo cual todo lo que acumule a nivel de orofaringe se va a acumular acá, entre el paciente y el tubo. Y tenemos nuestro CAF en el fondo que al inflar evita que todas estas bacterias, este acúmulo de secreciones bajen. Pero ¿qué pasa en el momento en que yo desinflo este CAF? ¿O qué pasa si el CAF no está inflado como debe estar? Estas secreciones obviamente van a bajar. Y ya no van a ser a través del tubo, sino que van a ser entre lo que es en el fondo el paciente, la tráquea del paciente y el tubo, y aumentando el riesgo de la neumonía. ¿Cuáles son las fuentes primarias de la llegada de los microorganismos a la vía inferior? ¿Desde dónde llegan? Llegan desde el tracto respiratorio, que en el fondo nariz, boca, orofaringe, pero también del tubo digestivo a través de pequeños reflujos, digamos, que los pacientes tienen, y estas microaspiraciones que constantemente van a ver durante el día. ¿Y cómo llegamos a tener una neumonía? Aquí tenemos como la seguidilla cronológica de situaciones. Primero me voy a colonizar, después se va a producir una traqueitis, en el fondo un poquito más arriba, y finalmente se va a producir la neumonía. Vamos como bajando en grados de severidad. Tenemos un paciente que está sedado, con pobre higiene bucal, porque no es tan fácil limpiarle la boca a estos pacientes, y pueden estar 10 días
sin en el fondo un cepillado de dientes adecuado. Tengo mi orofaringe llena de bacterias, meto este tubo en el fondo, que al momento de meterlo, además, hago un daño en el epitelio respiratorio, o sea, es innegable que yo al entrar y al rozar en el fondo aquí el epitelio no va a estar completamente normal. Y todos estos factores van a generar que hay un acúmulo de secreciones. Y que muchas veces son secreciones mucopurulentas, porque como hay inflamación también llegan los neutrófilos y es como mucopurulencia. Y a esto en el fondo vamos a asociar que hay un desbalance respecto de las defensas del huésped, porque él está sedado, entonces obviamente no puede evitar el aspirar, está con corticoides, por lo cual también sus defensas están alteradas. La mayoría de los pacientes ventilados respiratorios están con corticoides. Y entonces llega un minuto en que las bacterias, el biofilm, el daño epitelial se la ganan, digamos, al huésped y se produce la neumonía. Esto, por supuesto, pasa días después de haber intubado al paciente. Explicado, en el fondo, una vez explicado la fisiopatología o por dónde llegan las bacterias, cómo se puede producir en el fondo la llegada de estas bacterias a un lugar donde normalmente hay esterilidad, nos vamos dirigidamente a las medidas de prevención de neumonias y ventilación mecánica. Hay medidas generales de prevención, siempre en ellas uno habla de medidas generales y medidas específicas. Y obviamente las medidas generales tienen que ver un poco con cómo se configura el equipo. Tenemos la capacitación del personal, que es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos la vigilancia epidemiológica, que es lo que se hace a través de IAS y a través del, en el fondo, las enfermeras coordinadoras de la unidad. La higiene de manos, la utilización de desinfección, de todo lo que es material estéril, también, por supuesto, y algunas modificaciones del huésped que en eso, digamos, un poquito más difícil de hacer. ¿Qué se puede hacer antes de intubar? Obviamente, ojalá evitar intubar. Y en ese caso, en el fondo, tenemos la ventilación mecánica no invasiva, los BiPAP, que se utilizan súper frecuentemente en la UCI para justamente evitar el tener que poner un tubo, sedar al paciente y abolir todos sus mecanismos de defensa propios. Evaluar y manejar algunas causas reversibles de insuficiencia respiratoria, todo esto como en la previa. En la intubación misma, en la intubación misma tenemos que evitar la sobredistensión gástrica, porque si yo distiendo mucho la cámara gástrica, probablemente puedo aspirar. En cambio, si no lo tengo sobredistendido, o si el paciente en el fondo va a estar en ayuno, eventualmente le aspiro, digamos, antes, de esa manera evito que vaya a aspirar al momento de la intubación, ¿ya? Y tenemos la posibilidad orotraqueal, pero es algo que habitualmente no se hace. Medidas que se han estudiado para prevenir post-intubación, que es lo que más frecuentemente nosotros vamos a ver, porque el paciente que va a llevar varios días y tenemos que ahí analizar qué es lo que podemos ver. Hay muchas cosas que se han estudiado, ¿ya? Y de todo lo que se ha estudiado, aquí hay un resumen respecto de cuáles son las medidas que efectivamente han demostrado impacto en prevenir neumonias y ventilación mecánica. Tenemos primero las no farmacológicas, donde están, si vamos a ver las medidas en general, todas estas medidas son medidas gratis, por decirlo de alguna manera, que no requieren una intervención económica, sino que requieren rigurosidad respecto de la supervisión de que esto se mantenga de esta manera. Como por ejemplo algo tan sencillo como mantener la cabecera elevada entre 30 y 45 grados, ¿ya? Aquí están los OR o los riesgos relativos, son como el diseño del estudio, pero esto está más que demostrado que mantener la cabecera elevada en esta misma lógica que estamos diciendo de que hay que tratar que el paciente en el fondo aspire las secreciones que tiene, que microaspire o que haga o que tenga un reflujo, mantener la cabecera 30-45 grados, una medida eficaz y que es fácil, digamos, entre comillas, de mantener. ¿Qué es lo que pasa a veces los pacientes? Por ejemplo, un paciente un tequeado que tiene que tener en cero para poder medir la PIC, o que tiene un paciente que va a escáner o que se moviliza. Muchas veces son pacientes que hay que ponerlos en el fondo en posición horizontal y después cuando vuelven en el fondo no retornan nuevamente al 30-45 grados. O le hacen el aseo, por ejemplo, y después se les olvida volver a los 30-45 grados. Por eso es importante que cada vez que nosotros vamos a atender al paciente por cualquier motivo, nos fijemos que efectivamente tenga la inclinación de su cabecera. Después tenemos la posibilidad del drenaje subglótico. En el fondo, tenemos la posibilidad de constantemente, eventualmente, estar aspirando estas secreciones que se van a acumular sí o sí, porque las secreciones van a estar ahí, cada cierto tiempo se van a acumular, entonces uno podría estar drenando en el fondo de manera continua, o eventualmente hacer este drenaje cuando yo, por ejemplo, cambio de posición al paciente, o antes de aspirarlo, antes de producir alguna de las acciones en el fondo clínicas en las cuales existe la posibilidad que esas secreciones que están a nivel de subglotis vayan a descender y a caer hacia el pulmón. Tercera medida también que requiere una rigurosidad importante es medir el CAF.
y en el fondo que el café esté con la presión adecuada para poder sellar, porque si yo tengo sellado, de alguna manera voy a evitar que todo caiga a través del tubo en el fondo, porque si yo logro hacer un buen selle, entonces hay de alguna manera cierta impermeabilidad y no van a bajar estas bacterias, estas secreciones, este acúmulo, digamos, de biofilm entre bacterias y polisacáridos. ¿Ya? Y eso también puede pasar entre que se moviliza o cuando se va a aspirar al paciente, que en el fondo baja la presión o por los mismos días, por las horas que pasan. Entonces, esto es algo que uno debería hacer de manera sistemática cada cierto tiempo, ir a mirar y medir la presión del café. Por supuesto que no ventilarlo y tratar de evitar que caigan en ventilación mecánica invasiva y tratar de evitar que no sea invasiva es algo que va a prevenir. También tenemos los protocolos de weaning. En el fondo, el protocolo de weaning, a lo mejor el paciente no está así como listo para salir solo a bigotera, pero a lo mejor podría salir un BiPAP. Y eso también es algo que hoy en día en la UCI pediátrica se hace bastante frecuente, que es que se extuba al paciente y sale un BiPAP. Y de esa manera, en el fondo, yo le evito, aunque sea un par de días de ventilación mecánica, y eso ya va a influir en que el paciente probablemente tenga menos riesgos en neumonía de ventilación mecánica. Tener protocolos de weaning, en el fondo hay que tener así protocolos donde diga el paciente, una vez que cumpla tales criterios, yo lo tengo que empezar a poner, le tengo que sacar el tubo, tengo que bajar la sedación, no puedo irme al chancho con la sedación tampoco, porque cada vez que el paciente está muy sedado, el riesgo de neumonía aumenta. Y por último, la aspiración bucal con el cambio de posición, en el caso, claro que lo voy a cambiar, lo voy a poner en prono, o lo voy a movilizar porque lo estoy bañando. Cada vez que lo movilizo, las secreciones pueden caer, y entonces una posibilidad es que yo aspire a nivel bucal, digamos, las secreciones antes de movilizar, con la sonda de aspiración que habitualmente hay. Respecto a medidas farmacológicas, uno cuando va a leer siempre sale los tubos impregnados con antibióticos, en el fondo como esto de tratar de evitar que se pegue el biofilm. Pero la verdad que de las medidas que más han demostrado efectividad desde el punto de vista farmacológico es el aseo oral con clorhexidina, ¿ya? Y este aseo oral debiera cumplir dos condiciones para que efectivamente funcione. Uno, que sea muy frecuente, por ejemplo, 4 veces en el día, lo cual no es tan fácil, o sea, 4 veces en el día cada 6 horas, y cada vez que voy a limpiar, tengo que hacerlo ojalá de la mejor manera posible, llegando hasta atrás, a todos lados, porque esto es como bajar las cargas bacterianas. O sea, el paciente va acumulando bacterias, las bacterias se van multiplicando cada hora, y cuando yo voy a hacer este aseo con clorhexidina oral, entonces lo que hago es que bajo mis cargas bacterianas. Y al bajar las cargas bacterianas, evito la posibilidad de que se acumulen y que posteriormente caigan y produzcan en el fondo la neumonía. Y si no, tener concentraciones muy altas del 2%, pero habitualmente uno ocupa concentraciones más bajitas, y entonces al tener concentración más baja de clorhexidina, lo que hay que hacer es aumentar la frecuencia. Y por último, tenemos la integración o bundle, que esta es una medida que está probada para todo tipo de IAS, en la cual yo busco en la literatura cuáles son las medidas que efectivamente están apoyadas de manera robusta por la evidencia para prevenir neumonía. Puedo tomar solamente 3 incluso. Puedo decir, voy a ver cabecera, voy a medir CAF y voy a hacer aseo con clorhexidina. Y todos los días, en el fondo, yo tengo que medir esto. Alguien tiene que ir y ver, está la cabecera, está el CAF con la presión adecuada, tiene el paciente su aseo oral con clorhexidina cada 6, por ejemplo, ¿ya? Y de esta manera, al juntar estas medidas que por sí solas disminuyen, pero si yo las junto en un paquete, digo, no solamente voy a estar segura de que se va a hacer 1 o 2, sino que estas 3 medidas las voy a aplicar de manera integrada, sistemática, y de esta manera, en el fondo, asegurar que puedo bajar mi incidencia, mi tasa, en el fondo, de neumonía de ventilación mecánica. Y aquí hay varios estudios donde, obviamente, ellos aplicaron un bundle, cada uno puede aplicar un bundle según su propia realidad y lo que es capaz de hacer. Así que ellos, cada uno aplicó su bundle, y como vemos, todos fueron capaces de disminuir la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica. Esta es una propuesta de bundle de la Sociedad Chilena de Infectología. Como les digo, uno puede decidir tomar cuáles son las medidas que toma, y uno, para no partir tan ambicioso, uno puede partir por unas 3 o 4, digamos, y luego ir aumentando a medida que se va instaurando en la mentalidad, en el fondo, del equipo, de ciertas cosas que tienen que cumplirse sí o sí. Ya. Y por último, les quería mostrar, esta es una idea, digamos, que se hizo en España, en contexto del plan de resistencia antimicrobiana. Obviamente evitar las guías en el contexto de la resistencia antimicrobiana es fundamental, porque las guías básicamente son producidas en gran medida por microorganismos multiresistentes. Pero, ¿de qué se trataba esto en el fondo? En 2008 se implementó en España el programa que se llama Bacteriemia Cero,
en 192 unidades críticas y lograron reducir el 50% las tasas. Y en el 2010 decidieron implementarlo para neumonía, se llamaba Neumonía Cero, que también tuvieron el mismo éxito. Ellos que ocupaban dos vertientes, una que era como técnica, que era en el fondo un paquete de medidas específicas para cada infección, que es lo que hemos hablado hasta ahora, en el fondo medidas que han demostrado de que disminuyen la neumonía de ventilación mecánica, y dos, tenían un plan de seguridad integral, en el cual, ¿qué hacían ellos? Prácticamente lo que hacían era educar, educar y educar, ¿ya? Fomentando prácticas seguras en el trabajo y en el fondo un trabajo en equipo, en el cual todos estuviesen concientizados que efectivamente las guías eventualmente podemos llevarlas a tasas cero. Y eso es algo que en nuestra unidad nosotros también lo hemos logrado, así que no es algo utópico de otros países, sino que también nosotros como equipo, digamos, lo hemos logrado en algunos momentos. En el medio está la de neumonía, porque aquí está la de bacteriemia, pero hoy día las charlas de neumonía. ¿Qué hacían ellos? Entrenaban el equipo de manera preparada de cómo manipular la vía aérea y aspirar secreciones. En el fondo, aquí lo más importante también en prevención de IES es estandarizar los procedimientos. No que cada uno lo haga de una manera o de otra. Ojalá estandarizarlo e incluso proponer hacer videos en los cuales alguien vaya y diga, mira, así uno va y tiene que aspirar al paciente. Así uno va y hace la curación el cambio, por ejemplo, de la fijación. Así es como se hace la SEO bucal. Y hacer videos para que de alguna manera todas las personas hagan de la misma manera y de la mejor manera posible el procedimiento. Ellos también hicieron que una supervisión estricta respecto a la higiene de manos antes de manipular la vía aérea. La higiene bucal con clorhexidina, integraron el control y la mantención del CAF, evitar el decúbito cero en el fondo, en lo mayor posible, o en el caso que sea necesario, por lo que les decía antes, ir a escáner, el paciente o el paciente que hay que, cuando le hacen aseo o cuando lo movilizan, pero tratar de ser la menor cantidad posible. Evitar intubar o disminuir días de TET, que esto en el fondo obviamente tiene que ver con tener la conciencia de que cada día que yo decido sea una decisión consciente que el paciente está intubado, no que se me pasó, que son las 2 de la mañana y no lo voy a intubar ahora. Hay un montón de cosas que uno puede evitar para que el paciente siga intubado de manera innecesaria. Y por último, también ellos instauraron evitar los cambios programados de tubuladura, humidificador y de TET. En el fondo, no existe evidencia que demuestre que al yo cambiar mi tubuladura o cambiar el TET, por ejemplo, a los 7, a los 10, a los 14 días, prevenga la neumonía, ¿ya? Y además hicieron como integrar, digamos, que todo el equipo debiese tener esta cultura de seguridad. Volvieron a capacitar también, establecieron alianzas con las direcciones médicas, obviamente, y además, por último, digamos, hicieron algo que a mí me parece que es súper útil, y comunidad hasta ahora no lo hemos logrado hacer, pero yo espero que esta vez lo logremos hacer, que es aprender de los errores. Ellos hacían una especie de auditoría, o sea, cada vez que había una guía, iban a hacer un esquema para aprender de los errores, donde ellos iban poniendo los factores que contribuían al incidente, relacionados con el paciente, con la tarea, un montón de factores en el fondo como un análisis crítico respecto a qué contribuyó de manera negativa y qué contribuye de manera positiva, y hacer el balance final de cómo se pudo haber evitado esa guía, ¿ya? Y este ejercicio, que a mí me parece que es súper útil, porque uno hace ejercitar la humildad, en primera instancia, hace ejercitar también el conocimiento, porque hay un montón de cosas que a lo mejor yo ahora se les estoy diciendo, pero se les puede olvidar, o hay cosas que ustedes saben y en el momento de de un turno terriblemente laborioso, se pueden pasar. Entonces es como estar constantemente recordando qué cosas podemos seguir haciendo mejor y qué cosas estamos haciendo bien. Así que conclusiones, bueno, la prevención de neumonía y ventilación mecánica requiere un conjunto de medidas respaldadas por la evidencia, que es un poco las que yo les mostré que han demostrado reducción de las tasas de neumonía cuando se aplican. El trabajo debe ser en equipo multidisciplinario, o sea, todos, esto no es de un estamento de 2 o 3, es de todas las personas que pisan la UCI pediátrica, y con una máxima adherencia, o sea, esto no tiene que ser solamente de día, se tiene que mantener de día, de noche, días de la semana, días de fin de semana, siempre. Y es importante mantener una vigilancia activa post-intubación y una actitud activa para la extubación, ¿ya? En el fondo, una vez que intubo un paciente, tengo que estar activo y ojalá también estar activo respecto de poder sacarle el tubo lo antes posible. Eso. Ahí, matando el biofilm. Vamos